Bueno, vamos con una película que a mí me asustó, que es de lo que se trata, porque cuando uno va a ver una película de género, de terror, tiene que asustar, pero como no es gore, porque a mí lo que me pone de los nervios es el gore, es decir, más que me ponga de los nervios es que yo me sigo creyendo las cosas que veo en pantalla, para mi desgracia, con lo cual tengo que mirar hacia atrás. Y me ocurrió una cosa con Verónica muy, muy curioso, y es que cuando la vi en Sony me dijeron, mira, no te pongas tan atrás, porque el sonido es muy envolvente y va a ser muy fuerte. Y efectivamente, yo estaba dentro de la película, con su sonido, sus movimientos, su música y sus alteraciones, ¿no? Verónica es una película a contar muy poquito. Está basada en hechos reales, hechos que sucedieron en Madrid, en un barrio muy concreto además de Madrid, que le ocurrió a un adolescente y que tuvo un final que no voy a desvelar, porque las cosas sucedieron después de que esta chica pues le ocurriese algo terrible. Con todo ello, Paco Plaza lo que ha hecho es crear una historia en la que esta chica vive con dos hermanos más pequeños. Su madre es una mujer que intenta sacarlos adelante, magnífica también, Ana Torrent, y bueno, está todo el día trabajando. Ella quiere contactar con alguien que ya no está en este mundo, y con unas amigas en el colegio van a practicar un juego tan peligroso como es la Ouija, y ahí, a partir de ahí, va a suceder algo terrible, con presencias terribles, y que puede dañar a su familia, en este caso a su entorno familiar, y el trastorno que a esta muchacha le va a suponer. Esto es lo que vamos a asistir a lo largo de un metraje que parece un thriller en vez de una película de terror, porque no sabes lo que va a ir pasando en cada momento, y el espectador va por detrás de lo que le sucede a esta chica, cosa que está bien porque vas de la mano del personaje y te vas pegando distintos sustos, distintos sobresaltos, y te hace preguntarte muchas cosas que normalmente no suelen ocurrir con las películas de este género, que empiezan, que acaban, y uno se va a casa tan tranquilo, tan asustado. Aquí uno se va con muchas cosas en la cabeza, quizá porque en esos rótulos finales te explica un poco el caso real y qué es lo que pasó, o más o menos algunas de las cosas que pasaron. Así que prepararos, agarraros a la butaca, porque viene Verónica. ¿Hay alguien aquí con nosotras? Aquello de lo que no te despides se queda contigo. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. Fíjate que el sonido es más impactante todavía que la imagen. Si solamente la oyes, como es el caso, uno se imagina, y lo peor que le puede pasar a alguien es imaginarse. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, encantado de estar aquí. Darte la enhorabuena, de verdad, porque es una gran película, independientemente del género que sea, el que te guste una película, a mí por lo menos me gusta muchísimo Verónica, es siempre un motivo de orgullo, aunque sea un género que tú conoces muy bien, no por eso, pues uno le sale muy bien, hay que trabajárselo, y además con un hándicap tremendo, que la protagonista es una adolescente desconocida para el gran público, auténtica protagonista de la película, y tenía que ser creíble desde el minuto cero, desde su primera imagen, ¿no? ¿Cómo surge, aunque sea una pregunta tópico, pero cómo surge toda esta historia? Bueno, ¿Qué es lo que te apetece? En principio sí surgió como una adaptación de un relato de unos hechos supuestamente reales que ocurrieron en Madrid en el año 90-91, pero poco a poco nos fuimos alejando, ¿no? No solo la historia, hemos cogido elementos del famoso caso Vallecas, que es la primera base, la primera idea que había para hacer la película, sino también del caso Embajadores, que es otro caso que hubo en el año 92 en nuestra ciudad. Lo que pasa es que el proyecto durante todo el proceso de escritura nos fuimos alejando mucho de la realidad para acabar relatando básicamente una historia de terror sobre una niña con miedo a crecer, ¿no? Con miedo a asumir las responsabilidades que se está viendo obligada a asumir, ¿no? Es un proyecto que viene de Enrique López Laviña y María Angulo, son los productores que me ofrecieron hacer esta adaptación, y ha sido un proceso bastante dilatado en el tiempo hasta acabar de encontrar cuál era la mejor manera de aproximarnos
a la historia, ¿no? Evitando la tentación de convertirnos en documentalistas, de intentar reconstruir los hechos que recoge el informe policial de este caso en concreto, sino que lo que hicimos fue utilizar ese andamiaje para contar una historia totalmente diferente. Sí, pero lo que sí respetáis de esas historias reales es esto es verdad, es mentira, es inexplicable. Algo le está pasando a esta muchacha, pero no sabemos hasta qué punto puede formar parte de su mente, de su esquizoide final o de su propia realidad, ¿no? Eso sí se mantiene así, con la incógnita siempre que se cuenta un caso extraño, nunca sabes, tú lo has dicho supuestamente, si es verdad o es mentira. Se cuenta y a partir de ahí empiezan las leyendas, ¿no? Pero Claro. se queda en eso. Y eso es lo bueno de esta historia. Uno y el espectador se queda con la sensación de puede haber sido verdad todo lo que se cuenta, pero si todo lo que sucede ha sido parte de la imaginación, esa es la incógnita que a mí me queda. Y yo creo que eso lo haces muy patente en la película, lo dejas muy claro. Es que yo creo que todos los fenómenos paranormales suelen estar asociados a la persona que los provoca, ¿no? Siempre se dice que la persona que sufre un poltergeist o que sufre cualquier tipo de manifestación esotérica en realidad es una proyección de su subconsciente, ¿no? A mí lo que me interesaba mucho, que es para mí une esta película con dos referentes muy claros que tenía en la cabeza, que son Criacuervos y El espíritu de la colmena, porque son películas que no hablan del mundo infantil desde fuera, sino que la propia narrativa de la película está vista a través de los ojos de esa persona, ¿no? Es una película profundamente subjetiva, que intenta explicar una experiencia terrible en carne viva, en carne propia de la protagonista, ¿no? Viéndolo todo a través de sus ojos. Incluso esa diferenciación entre qué es cierto, qué es falso, qué es realidad, qué es fantasía, la propia película difumina ese contorno porque realmente yo quería explicar cómo lo percibe ella. Para ella es real. Entonces me gustaba mucho que la película no se posicionara desde un punto de vista externo, sino que fuera a intentar vivir la experiencia a través de los ojos de Verónica. Hay un momento después de la sesión de Ouija, que es prácticamente al principio de lo que va a ser la historia de terror, en la que le dice, o que una de sus amigas se acerca y escucha algo que va a trastocar esa amistad, va a trastocar evidentemente todos los desarrollos, y al final cuando averiguamos qué es lo que le dice, en ese momento es cuando te deja eso por ahí a ti, porque dices, aquí pasa algo, ¿no? Y eso está muy bien, que se oiga al final, Sí. no desde un principio, para que el espectador, que es lo que te decía al principio, no adivine lo que va a venir a continuación. En ningún momento, no sé si fue muy complicado toda la estructura de guión, pero el espectador no debería saber nada, tiene que dejarse guiar por la mirada, por la mente, por los gestos del personaje central de Verónica, ¿no? Es que hicimos un ejercicio muy estricto de punto de vista, ¿no? El espectador conoce lo que va pasando en la medida en que Verónica lo conoce, sufre, sí. ¿no? Nos gustaba mucho que la película nunca se adelante a ella. Yo creo que todas las películas disfrutas mucho en el cine cuando te plantean enigmas, ¿no? Enigmas a resolver. Cuando te lanzan una promesa de algo que se desvelará más adelante, ¿no? Esa necesidad de satisfacer la curiosidad que tienes como espectador al arrancar una historia es la que te hace que te mantengas atento, que quieras seguir viendo, ¿no? Y sobre todo una sensación, yo creo que el mayor miedo que tenemos siempre es a lo desconocido o a lo que no podemos controlar. Entonces creo que en el caso específico del cine de terror es muy importante esa sensación de fragilidad en la butaca cuando dices, no sé qué va a pasar. O sea, no sé hacia dónde va a tirar, estoy desconcertado, puede pasar cualquier cosa. Esa sensación de necesidad de resolución del enigma creo que es súper importante en el cine de género. Fíjate que una de las cosas importantes, hablábamos de una auténtica protagonista como es la actriz que da vida a Verónica. Yo no sé cómo habrá sido el casting, pero era complicado porque es una chica con una estructura física muy determinada y que tenía que producir una serie de sensaciones en el espectador y luego encima tenía que saber actuar. ¿Ha sido fácil encontrar a Verónica? Pues mira, fue muy difícil y muy fácil a la vez, porque te explico, nosotros nos planteamos el proceso como muy largo, nos planteamos que teníamos prácticamente medio año para encontrarla y finalmente acabamos viendo
alrededor de 750 chicas candidatas. Pero a Sandra Escacena, que es la protagonista, la vimos el primer día. El primer día yo estaba ya en casa, a las 11:30 de la noche o algo así, y recibí una llamada de la directora de casting que me decía, ¿puedes hablar? Un mensaje, digo, sí, la llamé. Y me dijo, mira, es que ya sé que nos hemos planteado esto a muy largo plazo y que vamos viendo, pero es que he visto una niña que tiene algo que me parece que es mágico. Y estoy muy nerviosa. Me he puesto tan nerviosa que no le daba a grabar a la cámara. Y la voy a citar para que venga mañana, porque cuando la he visto entrar he pensado, ay, Dios mío. Y es verdad que cuando veíamos las pruebas de Sandra, que ya ejerció de alguna manera como modelo comparativo para todo lo que seguíamos viendo, todas las chicas que venían, siempre pensábamos, ¿es esta o Sandra? O sea, Sandra ya desde el primer día estaba ahí como finalista. Y le hicimos muchas pruebas, la vimos con todas las que iban a hacer de sus hermanas, con los nenes, y la verdad es que nos cautivó desde el primer día. También porque ella realmente es muy el personaje, incluso en ese momento físicamente estaba en una transición, es muy niña pero es muy alta, es desgarbada, es como... ves que está en un tránsito entre el patito la feo infancia, y el cisne, sí, claro. Está entre la infancia y esa pubertad. Está en un momento muy, muy mágico de la vida, ¿no? Ella tenía 14 años cuando hizo el casting y cuando rodamos la película ya tenía los 15. Y es que realmente es como que era perfecta para encarnar ese momento, porque la película... es una película sobre transiciones entre mundos, ¿no? Entre la realidad y la fantasía, entre los vivos y los muertos, y especialmente entre la infancia y la madurez, ¿no? La adolescencia. Ese momento justo del paso en el que te aferras a querer seguir viviendo, porque ser niño de alguna manera es vivir en un estado mágico, ¿no? En un país donde las normas... No, y lo marcas muy bien con los dos hermanos. Que aún están... Que claro, están en estado mágico, por eso también son tan impresionables, para bien y para mal. Claro. Y Verónica se resiste a abandonar ese fortín, ¿no? Que tiene con ese mundo compartido con sus hermanos. Y que, además, como tú dices, la transición tiene que ser muy rápida porque su madre no puede atenderlos de la manera que ella quisiera, con lo cual también adopta la forma de una adulta sin serla, ¿no? Exacto. Porque tiene una responsabilidad con los chicos, llevarlos al colegio, vemos que se agobia porque se puede dormir en un momento dado, como le pasa pues, a cualquier crío, y todo eso le lleva a una responsabilidad absoluta. Pero yo lo que me refiero, que aparte de darte físicamente y darte algo, hay que trabajar ese personaje. Yo no sé cómo fue el trabajo con ella, porque normalmente las películas no se rodan por orden. Entonces no sé muy bien si tuvo una continuidad del rodaje o fuiste de principio a final de la mitad, como es habitual, a plano... No, en esta ocasión pudimos permitirnos el lujo de rodar cronológicamente, ¿no? Y de hecho es muy bonito porque el tránsito del personaje va muy en paralelo a lo que iba atravesando, a la maduración que iba pasando Sandra como actriz, ¿no? También tuvimos la ventaja de que al tenerla desde muchos meses elegida, pues íbamos trabajando juntos, hacíamos los castings de los dos personajes ya con ella, hubo el tiempo de trabajar, que es un lujo que normalmente no te puedes permitir, y en este caso sí lo pudimos hacer, de trabajar con mucho tiempo con ella para que fuera aprendiendo, ¿no? Todo lo que el personaje, y aportando al mismo tiempo parte de ella misma al personaje. Pero además Verónica cuenta con algo fundamental, que es todo lo que es la producción. Creo que tu director de arte es fantástico, tengo que decirlo desde aquí. Uno se mete y se sumerge en esas casas, que muchas de ellas siguen existiendo, a lo mejor con pequeñas variantes, pero sobre todo por la época que representa, en el vestuario hasta el más mínimo detalle, maquillajes, peluquería. Es decir, uno se sumerge en el primer momento, que yo supongo que sería tu intención, en la época que queréis contar, cómo se vivía, la música, en fin, todo está al orden. Y luego tiene una luz, una dirección de foto realmente magnífica. Sí. Magnífica. Nosotros queríamos... Uno se sitúa muy bien en cada momento, ¿no? En la casa tiene una luz, el colegio tiene otra, el sótano es un sótano que da miedo en sí cuando es un simple desván, podría ser y sin embargo ya es un desván que invita a pasarlo mal. Sí. A pasarlo mal, a decir, ¿por qué me meto aquí? Y encima ya metes ahí una monja muy especial, que tampoco voy a hacer spoiler, con lo cual, bueno, pues uno se va metiendo poco a poco
Y yo creo que eso era fundamental. Yo no sé la idea que tú tenías. Es que yo Paco, creo que para cuidar todo eso, ¿no? Para meterte en una película como espectador, especialmente una película de terror, es muy importante la verosimilitud, ¿no? El creerte que eso está ocurriendo en un espacio y un tiempo concretos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos sido extremadamente meticulosos en la reconstrucción de época, ¿no? Los flequitos que hemos cortado a las actrices, la ropa, nos documentamos muchísimo, pedimos a toda la gente del equipo que nos trajera fotos de la época de cuando ellos tenían, de principios de los 90, claro, para ver cómo iban vestidos, los peinados. La dirección de arte es una reconstrucción ultra minuciosa que ha hecho Javi Alvariño basado en fotos de la época, ¿no? Los juguetes, el atrezo, que todo está escrupulosamente fechado para que... Hasta la propia calle y la luz que despedían en las farolas en aquel momento, que es muy distinta a la de hoy. Sí, no, es una tontería, pero es bastante distinta a la de hoy. No, y claro, estuvimos, todas las localizaciones que buscamos, buscamos calles que estuvieran idénticas a como eran en el año 91. Para suerte nuestra y quizá desgracia de los vecinos de Vallecas, que igual agradecerían que se modernizase de alguna manera un poco su entorno urbano. El montaje es una de tus piezas claves siempre en todo lo que te he visto dirigir. Una cosa es lo que se rueda, otra cosa es lo que queda al final. ¿Cómo te propones con todo el material? No sé si se queda mucho fuera, si lo tenías muy claro con storyboard desde el principio. Siempre dices que escribes una película, ruedas otra y montas otra. Sí, por ¿no? eso te digo. Siempre se dice, y es una gran verdad, ¿no? El proceso de montaje en realidad es un proceso de reescritura, de volver porque de alguna manera es como un mueble de Ikea que está ya montado, que es el guión, que lo desmontas en las piezas y el rodaje es fabricar cada una de esas piezas que pueden quedarte más o menos como tú esperas o no, y en el montaje es cuando tienes que volver a montar el mueble dándote cuenta de que hay piezas que ya no encajan o que lo que tú pensabas que era una estantería de 4 cajones es mejor que tenga 3. Entonces, como decía Enrique Urbizu, es el momento de la constatación de la realidad. El montaje es lo que tienes. No es la película que habías imaginado. Cuando escribes, imaginas una película. Cuando ruedas, estás viendo otra, estás creando otra. Y cuando montas, estás siendo consciente de la película que tienes y estás descubriéndola y reescribiéndola, ¿no? Siempre se dice que montar es reescribir y es verdad, en este caso no ha habido grandes alteraciones estructurales, por decirlo así, pero sí que siempre es el momento en el que estás descubriendo cuál es el corazón de la película, ¿no? Y a veces te llevas pequeñas sorpresas. Claro, porque en el montaje de cualquier película de género, estamos hablando de terror, el sonido es fundamental. Cuando hay que meter un poquito más la música alta o el sonido de una silla que se mueve o una puerta que se cierra alrededor es fundamental, cosa que no pasa en otros géneros, donde no digo que se descuide, pero que es otra historia totalmente distinta. Y una cosa es cuando uno está montando y otra cosa luego cómo imagina dónde tiene que ir el montaje de sonido exactamente para que el espectador salte o se mueva o evidentemente produzca lo que habéis hecho, porque si a eso le quitamos el sonido a la música, el efecto no es el mismo, ¿no? Es otra. Y esa es otra segunda parte. Una vez que montas la película tal cual, hay que meter el efecto de susto, por decirlo de alguna forma, que todos nos entiendan, ¿no? Es que el sonido es, quizá el cine de género es cuando cobra mayor relevancia, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo muy claro para entender la importancia del sonido, ¿no? Y es que tú cuando quieres generar un silencio en una película, si simplemente eliminas los elementos, ese silencio no es cinematográfico, ese silencio no sirve. Entonces, para crear el silencio tienes que incorporar sonidos que representen el silencio. Hasta ese punto puede ser creativo el sonido, ¿no? O sea, el generar sonidos que remitan a la ausencia de sonido. Entonces, eso te da una idea de hasta qué punto puedes alterar la percepción que tiene el espectador de la escena con una combinación de sonidos de una manera o de otra, ¿no? Yo creo que siempre se dice, ¿no?, que en el cine de terror es más del 50% es el sonido, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque la experiencia
del espectador tiene que ser inmersiva totalmente, Claro. meterse dentro de la historia. Es un género en el que especialmente necesitas esa concentración del espectador en la pantalla, esa atención para no perder la tensión, y el sonido es fundamental para ayudar a ello. Yo tengo que decir que esta película, lo decía al principio, el sonido está muy, muy cuidado. No os pongáis en la parte donde están los altavoces, bueno, no sé que la sala esté llena, pero de atrás del todo, porque puede vibrar en un momento dado vuestra propia cabeza, y además se sufre muchísimo más. Es verdad que España vive desde hace unos años el género de una forma buena, a nivel popular, a nivel de público. Hemos conectado junto a la comedia. Yo creo que el terror es lo que mejor funciona en taquilla, y que el público reconoce que le gusta la comedia y que le gusta el cine de género español. ¿Qué hemos hecho en los últimos años, Paco, porque tú eres uno de esos culpables, entre comillas, para que el público conecte con este género que casi siempre nos viene de Estados Unidos, y eso es lo que suelen ir a ver, y que podéis competir directamente con cualquiera de vuestras películas, entre comillas, competidoras, ¿no? ¿Qué es lo que tiene para que el público no le dé ningún apuro a asistir a una película de género española? Hombre, yo creo que hay una tradición muy, muy importante del género en España. Yo señalo siempre como quizá máximo responsable y exponente a Chicho Ibáñez Serrador, ¿no? Que demostró con sus historias para no dormir lo popular que podía llegar a ser el género de fantástico, de terror en que España. Desapareció, yo no sé por qué. No Chicho, me refiero sí. un poco que otros directores siguieran, aparte de Paul Nassy, que hacía otro tipo de género. No ha habido muchos directores que se metieran en este género, ¿no? No, quizás sí hubo un momento en el que parecía como que el cine de género era poco serio, por decirlo así, o que se apostó institucionalmente por otro tipo de contenido o de forma. Pero yo creo que lo que es el público siempre ha sido fiel al terror, ¿no? O sea, yo quizá el año 2007, cuando salió El Orfanato, cuando salió REC, poco más tarde salió Los ojos de Julia, la película de Guillem Morales, escrita por Oriol Paulo. Yo creo que se generó una especie de chup-chup, de caldo de cultivo, para que reverdeciera un poco el género en España, ¿no? Y yo creo que todos somos una generación, tanto J. Bayona como Jaume, Guillem Morales, Eugenio Mira, Nacho Vigalondo, que somos niños de Chicho, somos niños que veíamos mis terrores favoritos y descubrimos el cine de terror en televisión española. Y creo que hay algo generacional que nos une, de que éramos esos niños que en el cole, en el patio, comentábamos las películas de la Hammer o los clásicos de la Universal, que cuando hemos llegado a la edad adulta dedicándonos al cine, de alguna manera teníamos dentro el gusanillo, ¿no? Por eso yo siempre reivindico e intento poner en valor la figura de Chicho, no solo como magistral cineasta y gran comunicador, sino sobre todo por la función educativa que tuvo en nosotros como amantes del cine de género. Eso sí que es verdad. REC fue una explosión, eso está claro. A partir de ahí se os exigió mucho a ti, tanto como a Jaume. Y bueno, todos los dos habéis ido cumpliendo esas expectativas, aunque todavía tenemos que seguir leyendo eso. El director de REC, ¿no? Ahí queda. Bueno, son cosas de distribución. Pero yo no sé si en algún momento, Paco, te has planteado la idea de decir, me apetece hacer otro género, quiero avanzar haciendo otro género. Estás tan a gusto en el género de terror que dices, ¿para qué cambiar? Si me gusta esto y hay historias, hay 1000 historias que contar, ¿no? Hombre, nunca sabes, ¿eh? Quizá cuando encuentre la historia apropiada para hacer un cambio de registro, lo haga. Desde luego me siento muy cómodo en el terror. Es el cine que más me gusta como espectador. Y es el cine que considero que es el más divertido de hacer. O sea, realmente un rodaje de una película con efectos especiales o con cosas que se mueven solas, pues es muy divertido, ¿no? Tiene una parte lúdica el momento de hacerlo que es muy satisfactorio, ¿no? Pero vamos, no es que me esté cerrando en banda, ni mucho menos a que en cualquier momento pueda hacer una película de otro género. De hecho,
creo que Rec 3 era una comedia Sí, romántica, era una de comedia. cierta manera. De alguna forma, sí. Un poco Eso te iba a bruta, decir. pero era una comedia Muy romántica. bruta. Era un camino estupendo por donde podía haber ido la saga, ¿no? Si hubieras querido continuar. ¿Qué es lo que más te gusta de Verónica y lo que menos te gusta? Si eres capaz de ver la película ya con, no sé si con una cierta distancia, después de las cientos de veces que imagino que la has visto. Es muy difícil, ¿no? O sea, cosas que no me gustan, pues hay pues los típicos pequeños detalles que todos los directores nos fastidian en este plano. Que no veis más que vosotros, Que no ¿no? sí, que dices... ¿Cómo dice la frase aquel figurante del fondo? Tenía que haber hecho otra toma, no está bien, ¿no? Lo que más me gusta es el corazón, que yo considero que paradójicamente, siendo una película que me vino por un encargo de una productora, se ha acabado siendo mi película más personal, sin duda, y me gusta mucho el corazón que tiene, ¿no? Lo honesta que es con el momento, con la historia de esta adolescente, con su angustia de no saber crecer. Lo que más me gusta de Verónica es que, siendo una película de terror con sustos, por debajo lo que hay es una historia importante de maduración y de paso a la vida adulta de una chica, ¿no? Me gusta mucho eso, que lo que hay es una película de género, pero lo que hay por debajo me parece incluso más interesante. Pero yo creo que eso es interesante, ¿no? Que a través de un género, en este caso el terror, también se pueda contar una historia paralela, porque podías haber hecho un gran melodrama de esta película, Sí. porque el drama que sufre esta chica es realmente terrible, sin haber emitido elementos de terror. Podías haber contado esa falta de crecimiento con una secuencia clave de por qué todavía no es mujer, Sí. que se explica muy bien en la película. O sea, que esa vertiente que normalmente no da el género de terror, que va muy directamente a la historia y enseguida se les hace sufrir a los personajes, en este caso, en Verónica, tú lo acabas de apuntar, lo apuntabas antes, has intentado ir un paso más allá, ¿no? Que la simple película de terror, que también está bien, por otro lado. Sí, yo creo que el género es un andamiaje muy cómodo, proporciona un asidero al espectador para seguir una trama que tú entiendes que hay un desencadenante que se acabará resolviendo, y dentro de eso puedes hacer infinitas variaciones, ¿no? Es un poco como el jazz, ¿no? Que tú sabes, hay unos canon dentro del jazz, pero dentro de esos patrones, digamos, tienes una libertad absoluta para recrearte, para hacer tus florituras, ¿no? Yo creo que el género es un armazón perfecto, narrativo, que te sirve para rellenarlo luego con lo que quieras explicar, ¿no? O sea, yo pienso en películas como La Profecía, que en realidad es la película de un marido que es incapaz de decirle a su mujer que le ha engañado y que el niño que tienen no es suyo, que se lo ha cambiado. Anecdóticamente, ese niño es hijo del demonio y tal, y eso es lo que le da el armazón de género, pero el drama está ahí, es como una relación se ve corrupta para siempre por una mentira, ¿no? Entonces creo que el género te permite tener ese primer nivel superficial, si quieres decirlo, al que agarrarte, y por debajo poder contar historias de manera más metafórica o más indirecta, y me parece que es un marco perfecto para desarrollar historias. Para los imprescindibles del género, es decir, para los que os gusta el género, evidentemente no tengo que daros ninguna excusa para ir. Y para los que os gusta el cine en general, ir también a verla, porque es una gran película. La habéis adivinado por todas las palabras de Paco, es decir, cuenta una historia basada en cosas que ocurrieron o que al parecer ocurrieron en la llamada vida real, y evidentemente cuenta con unos actores en estado de gracia, todos ellos, absolutamente todos, hasta los más pequeños, tienen ese momento maravilloso, con lo cual estamos ante una gran película. Estoy de acuerdo con mis compañeros de Imágenes cuando publicaban y decían que es una de las mejores películas que hemos visto españolas en lo que va de 2017, y ojalá la Academia en un momento dado piense que una película de terror puede ser tan válida como un melodrama o una comedia, que empiezan a premiarlas ya, porque sí se premian efectos y cosas, pero lo que es valorar todo lo que hay detrás de una película de terror todavía, yo me da la sensación, bueno, aquí en Estados Unidos, en todos lados, lo valoran muy poquito. Me parece muy difícil lo que haces, Paco. Así que enhorabuena, espero que vaya mucho público, que es vuestra mejor recompensa este fin de semana a los cines, que en los cines está muy fresquito, no podemos tener ninguna excusa, y de alguna forma es el aperitivo a lo que viene ya de temporada, que ahora se adelanta, como hacen las grandes multinacionales, los blockbusters,
al verano. Así que me parece una fecha estupenda para que la gente lo pase bien o mal, depende con el estado. Un poquito mal. Con el estado que vayas, ¿no? Gracias, Paco. Muchas gracias a vosotros, un placer.